Saludos con todos, mi nombre es Dalila Lombeida, soy licenciada en enfermería y hoy les voy a exponer sobre la cascada de la coagulación y el pH, que son temas de gran importancia para nuestro conocimiento, ya que de ello depende el funcionamiento de nuestro organismo. Comenzamos que dentro de la cascada de la coagulación ocurren diferentes procesos en donde para tener un mejor entendimiento tenemos que conocer las definiciones de hemostasia, los mecanismos para prevenir las hemorragias y sobre las plaquetas. Vemos que la hemostasia es un mecanismo de defensa donde que el organismo va a actuar para cesar esta hemorragia, en donde se va a producir un coágulo. Este coágulo es una masa sanguínea que en anomalías, en alteraciones, puede producirse una trombosis o una tromboembolia. Este trombo se convierte debido a que ya se va a adherir a un vaso. Y la tromboembolia es que este vaso va a viajar a través de la circulación sanguínea hacia otros órganos. Vemos aquí la imagen de un coágulo que gracias a los factores de la coagulación las plaquetas se estabilizan y la fibrina, entonces van a formar el coágulo y van a cesar la hemorragia. Luego tenemos los mecanismos para evitar las pérdidas de sangre, donde van a actuar los factores neurohumorales, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. En los factores neurohumorales tenemos la activación de la endotelina. Cuando un vaso está lesionado, esta endotelina va a activarse ¿para qué? Para producir una vasoconstricción en donde va a disminuir el flujo sanguíneo. ¿Para qué? Para que haya una interacción de las plaquetas, de los factores de la coagulación en la pared del vaso, como podemos ver aquí en esta imagen. El vaso lesionado y entonces van a actuar aquí las plaquetas, los factores de coagulación, se va a producir una serie de procesos enzimáticos. Luego tenemos la hemostasia primaria, en donde aquí van a actuar las plaquetas. Las plaquetas van a formar el tapón adhesivo, como podemos ver aquí en esta imagen, y tenemos la hemostasia secundaria, donde van a actuar la cascada de coagulación con las plaquetas. Se va a activar las glicoproteínas como la fibrina y entonces va a ayudar en el proceso de ayudar a contrarrestar esa hemorragia. Luego tenemos las plaquetas. Las plaquetas, como lo mencioné anteriormente, estas ayudan en el proceso de la coagulación, pero estas plaquetas son células grandes que se producen en la médula ósea, tienen una vida de 7 a 10 días, tienen varias funciones, entre ellas podemos nombrar que actúan en la adhesión gracias a las glicoproteínas y en la liberación, en donde va a permitir la entrada de calcio y la liberación del gránulo a través del sistema canicular. Este de aquí es una plaqueta donde podemos ver sus partes, cómo está constituido. Tenemos aquí el gránulo y aquí tenemos el sistema canicular que permite la liberación de los gránulos. Entonces, también tenemos la otra función que es la agregación. Y esta agregación va a ser gracias a que este gránulo va a liberar la adenosín difosfato y entonces va a permitir que se lleve a cabo este proceso. Luego tenemos la proagulación, que gracias a los fosfolípidos se va a producir que las células de crecimiento derivados de las plaquetas ayuden en la reparación de los tejidos, es decir, reparen ese tejido, ese vaso que está lesionado o dañado. Aquí vemos en esta imagen un vaso que está dañado y que se va este vaso a contraer como un mecanismo de defensa para que ya esa sangre cese y entonces se va a producir el tapón plaquetario junto con un coágulo de fibrina. Vamos a recordar algunas cosas, como es la serina proteasa. Esta es una enzima que se produce en el sistema inmunológico. Y entonces, ¿qué va a hacer esta? Como es una enzima, va a catalizar, entonces va a hacer que las proteínas se descompongan en péptidos y en aminoácidos. Sabemos que los péptidos es la unión de dos o más aminoácidos y los aminoácidos son moléculas. Entonces, este proceso que va a ayudar a que se produzca la cicatrización. Luego tenemos los factores de la coagulación, que son 14, donde vamos ahorita a enumerarlos de la siguiente manera.
Factor 1, fibrinógeno. Factor 2, la protrombina. El 3, la tromboblastina o factor tisular. 4, el calcio. El 5, la cloraseralina. El 7, la proconvertina. El 8, el antihemofílico A. El 9, antihemofílico B. El 10, el de Stuart. El 11, el antihemofílico C. El 12, de Heyman. El 13, estabilizante de la fibrina. El 14, la proteína C, antitrombina, que es dependiente de la vitamina K. Hay otros factores también que son dependientes de la vitamina K. Ya, ahora vamos a entrar a la cascada de la coagulación en sí, en donde vamos a explicar el sistema extrínseco, es decir, afuera de la circulación del vaso, y intrínseco, que es dentro de la circulación del vaso. Entonces, vamos a ver que en el sistema extrínseco actúa el tiempo de la protrombina y en el intrínseco el tiempo de la tromboblastina parcial activada. En el sistema extrínseco vamos a comenzar con la activación del factor tisular, que este factor junto con el factor 7 y los aniones de calcio va a activar el factor 10 y el 9, y estos junto con el factor 5, el factor 10 especialmente, junto con el 5 y los iones de calcio, van a producir el complejo de la protrombinasa, es decir, van a convertir la protrombina y de ahí convertir la trombina para que esta de aquí ayude en los procesos del fibrinógeno en que se convierta en fibrina. Entonces decimos que la trombina tiene algunas de las funciones en donde mencionamos que van a ayudar a la activación de los factores 5, 8, el factor 10 y los factores 13. También va a actuar en la decisión del factor 8 por el el factor de von Willebrand, y también tenemos que este se va a juntar con la trombobordulina. ¿Para qué? Para activar la proteína C. El tiempo de protrombina tiene una duración de 10 a 14 segundos. ¿Ya? Tenemos también el sistema intrínseco, donde va a comenzar con el factor 12, que a través de una serie de reacciones químicas y gracias a las enzimas va a activar el 11, luego el 9 y también el 8. ¿Para qué? Para formar un complejo llamado tenaza, que este complejo está constituido por el factor 9, el factor 8 y los iones de calcio, y estas va en sí a constituir lo que es el tiempo de la tromboplastina parcial activada, que tiene un tiempo de duración que es de 30 a 40 segundos, y por ende este proceso de aquí va a pasar ya a la vía común. Entonces aquí ya tenemos a la fibrina, que esta fibrina va a ayudar en la degradación de las proteínas del plasma fibrinógeno. ¿Y estas qué van a producir? Pues van a producir los monómeros de fibrina, que van a ayudar en el proceso de la coagulación. Vemos en esta imagen cómo es que se produce esta cascada de coagulación, en donde tenemos aquí un vaso sanguíneo lesionado, y entonces se forma el tapón plaquetario, y entonces se desarrolla el coágulo sanguíneo. Vemos que a través de los procesos de las enzimas ocurre la transformación de compuestos en sí, de sustancias complejas, a sustancias más simples, donde la protrombina se va a convertir en trombina, el fibrinógeno en fibrina, y entonces va a ayudar en sí en el proceso de la coagulación. Luego tenemos las acciones de las proteínas C y S para limitar la formación de trombos. Entonces, la proteína C va a activarse gracias a la trombina y a la trombomodulina en la célula endotelial, en donde la proteína S, cofactor, va a activar a la proteína C. Pero esta proteína C, ¿qué es? Es dependiente de la vitamina K. La proteína C activada va a degradar el factor 8 y el factor 5, en donde se va a producir una coagulación reducida. También aquí en este proceso actúa el inhibidor de la activación del plasminógeno tisular, y
Por ende, también se va a producir una fibrinólisis potenciada. Aquí vemos que el calcio, la vitamina K tienen sus funciones, en donde el calcio va a ayudar en el proceso de la coagulación y la vitamina K para disminuir hemorragias o contrarrestar hemorragias. Ahora vamos a hablar sobre el pH. ¿El pH qué quiere decir? El equilibrio, es decir, la neutralidad entre el espacio intracelular y extracelular. Y no solamente podemos hablar dentro de los organismos vivos, sino también el pH en sí, en cuanto a lo que es el ambiente. Vamos a hablar que cuando hay una alteración del pH, va a ocurrir las enfermedades. Es decir, el pH tiene que ver con el proceso salud y enfermedad, que quiere decir que cuando hay una neutralidad, es decir, que el cuerpo está en equilibrio, pero ya si se convierte en un proceso de ácido, ya va a producirse enfermedades, o si es que es un alcalino, también va a alterar el organismo. En las situaciones de acidez, el organismo va a ser propenso a virus y hongos. En situaciones de alcalino, va a ser susceptible a bacterias. Este pH podemos entenderlo de una mejor manera gracias a Henderson-Hasselbalch, donde nos da a conocer a través de una serie de ecuaciones químicas, en donde aquí nos dice que el pH es igual a PQ más el logaritmo entre el bicarbonato y el ácido carbónico, es decir, entre la base y el ácido. De otra manera, podemos ver que el ácido carbónico es igual a la presión parcial del CO2 por 0,03. Por lo tanto, la ecuación de Henderson-Hasselbalch nos formula de esta manera, que el pH es igual a PQ más el logaritmo entre el bicarbonato, la presión parcial del CO2 por 0,03. De una mejor manera, tenemos aquí un ejemplo donde que ya esa ecuación es reemplazada por determinados números, y entonces vemos que el pH llega acá a un número de 7.4, donde nos dice que esto es un pH normal. Es decir, que no debe sobrepasar del 7.45 y tampoco no debe disminuir del 7.35. Porque si es que ya este disminuye, se produce acidemia. Y si es que este aumenta, una alcademia. Entonces es ahí donde ya se produce una disfunción en el organismo, susceptibilidad a diferentes microbios y por ende el desarrollo de síndromes y enfermedades. Entonces decimos que el pH determina la relación en sí entre el bicarbonato y la presión del CO2. También tenemos aquí, para un mejor entendimiento también del pH, hablar sobre la homeostasis. La homeostasis también tiene que ver con lo que es el equilibrio, prácticamente es eso. El pH nos habla de la neutralidad, nos habla sobre el espacio intracapilar y el espacio intersticial, en donde decimos aquí que las proteínas tienen un gran peso molecular, en donde va a haber más proteínas dentro del lumen capilar, y las proteínas van a ser menos en el intersticio. Entonces, aquí los mecanismos de Starling nos da a conocer sobre la presión hidrostática capilar, es decir, hidrostática el agua, dentro del capilar, y cómo este puede filtrar hacia afuera cuando hay una presión, porque el capilar tiene una membrana que es semipermeable, pero esta de aquí es más permeable para el agua que para las proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas son de gran peso molecular y entonces es más difícil su filtración. También nos habla sobre la presión oncótica intersticial, es decir,
que aquí puede haber en el intersticio una retención de líquido y entonces va a producir también una determinada presión. Y también nos habla de la presión hidrostática intersticial, es decir, que aquí también puede haber una presión debido a un edema y entonces puede filtrar el capilar. También de la presión oncótica plasmática, en donde aquí dentro del capilar también se puede producir una presión y puede haber una retención de líquido. Entonces, dice que ya la filtración se produce por un desequilibrio. Ya si es una filtración ya grave es debido a que haya un desequilibrio entre ¿qué? Entre la presión hidrostática capilar, la presión hidrostática intersticial, la presión oncótica intersticial, la presión oncótica plasmática. ¿Ya? También podemos ver aquí el pH, sobre lo que comemos, sobre lo que ingerimos, los alimentos que en sí pueden producir una acidez en nuestro organismo y también pueden producir una situaciones en donde que el pH va a ser alcalino. Entonces, podemos decir que la homeostasis es muy importante en el organismo, ya que este mantiene el equilibrio entre nuestro cuerpo para que nosotros no seamos susceptibles a patologías. Bueno, todo esto ha sido mi explicación. Espero que les haya gustado y muchas gracias.